Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí, estamos de mantener largos porque realmente la entrevista que tenemos para ustedes es realmente espectacular. Queremos decirles que estamos en la comunidad de San Juan Atenco, es mi tierra, y estamos con los hijos del pastor que nos predicó a nosotros el Evangelio. Por lo tanto, quédese con nosotros porque de verdad que la entrevista que tenemos va a mover a más de uno a sentir ese deseo de servir y pagar el precio. Estamos aquí con nuestros hermanos, nuestra hermana Esther y nuestro hermano Manuel Aquino. Ellos fueron los hijos, o son los hijos, que quedan del pastor que nos predicó a nosotros, el pastor Enrique Aquino. En esta casita, aquí donde estamos, aquí fue donde nosotros, bueno, en mi caso yo siendo niño, y mi padre ya adulto, aquí escuchamos por primera vez la palabra de Dios, el Evangelio que salva, al Cristo que salva, al que vino a morir por nosotros, y que también nos advirtió que si quisiéramos ir en pos de Él, tendríamos que pagar el precio, tomar la cruz y seguirle. Ese es el Evangelio verdadero. Y por lo tanto, estamos aquí para escuchar un testimonio, testimonios verdaderos, lo que fue el Evangelio cuando entró en este lugar, quiénes lo trajeron y cómo se sufrió para poder permanecer fieles a la palabra de Dios. Hermano Manuelito, Dios lo bendiga, hermano. Hermano Esthercita, Dios lo bendiga. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta casa donde la palabra de Dios llegó en 1938, poco más o menos, en el mes de octubre. Mi papá tenía dos hermanas, medias hermanas. Una trabajaba en Ajujuca y allí tuvo a su novio y se fueron para Esperanza. Se cambió el nombre y no supieron de ella dónde estaba. Hasta 1938, sería a principios de octubre, llegó, ya tenía sus niños grandecitos, ella y su esposo, y trajeron las buenas nuevas de salvación a mi papá. Le presentaron un mensaje de la palabra de Dios y él dijo, eso ya lo sé. ¡Ah, qué bueno! Entonces mi papá le habían regalado un Nuevo Testamento de un señor que apenas medio deletreaba, dice, ten a ver tú qué le entiendes, porque yo leo muy despacito. Ya lo empezó a ver. Mi padre fue 100% religioso. En su juventud estaba en Ajujuca a las 7 de la mañana o antes con el grupo de jóvenes. Ahí estaban puntuales. Y se llamó Grupo de la Juventud de Ajujuca. Y ahí estaban pendientes. Él era de veras rematado católico. Llega la palabra de Dios y le llamó mucho la atención. Les dicen mis tíos, los esperamos en Esperanza. A ver si pueden venir unos 15 días. Y que dicen, vamos a Esperanza. De aquí salieron rumbo para el sur, a la estación de San Andrés, que allí pasa el ferrocarril, rumbo a Veracruz. Llegarán toda la vía hasta llegar a Esperanza. En los burritos. Se fueron en los burritos. En burro. No había entonces transporte para Esperanza. Había que ir hasta la estación de San Andrés para abordar el tren que iba a Veracruz. Se fueron en los burritos y les dieron todas las señas y llegaron. Entonces ya en la tarde dice, venga, vamos a su mandado. Y llegamos y el papá dice, a ver, pues alguna fiestecita. Llegan a una casita. Entonces todos los pueblos estaban completamente pobres. No había esas casas. Tenemos casas improvisadas de madera, tapadas con popote de monte. Y llegaron, entraron a la casita y había varias personas. Y entonces empezaron la predicación y se trató del arrebatamiento. Entonces dijo el pastor, el hermano estaba predicando, cuando el Señor venga por sus redimidos, va a ser como el pastor que aparta los cabritos a un lado y las ovejas a su derecha. Y a las ovejas dice, venir benditos de mi Padre, gozad del reino de mi Padre. Ustedes apartaron de mí, obradores de maldad. Eso es lo que le impresionó mucho a mi mamá. Dice, ¿qué dices? No, pues esto sí es la verdad. Porque yo, dijo mi mamá, a los santos no les creo. Pues ahí ni se mueven. No se mueven. Entonces dice, esa es la verdad. Mi papá siempre venía pensando por los problemas que iban a venir.
Le interrumpo, hermano Nolito. ¿Cómo se llamaba el pastor que les predicó a sus papás? Se llamó Cruz Esteves, Cruz el marido de mi tía Genoveva. Ya, ok. Genoveva aquí no fue la media hermana de mi papá. Ok. Y su marido fue Cruz Esteves. Muy bien. Esa fue la que presentó el mensaje de la palabra de Dios. Y ya venían de regreso y llegan a la casa. Fue en los últimos días de octubre que aquí en Atenco celebran que el Santo Jubileo, que ellos no saben ni qué es. Entonces, llegan y tocan el zaguán. No, estaba un zaguancito improvisado. Estaba cerca de piedras, todo esto, y aquí estaba una casita tapada de popote, de monte y de madera. Sale mi papá y era una señora que era su madrina. Hijadito, te vengo a ver que te toca unos 50 de cooperación para Santo Jubileo. Dice, madrinita, lo siento mucho, pero gracias a Dios ya no pertenezco a la bolsa del cura. Ahora pertenezco al Señor Jesucristo. Y la señora dice, gran poder de Dios. Se fue. Vamos a acusar con el santo. Veguecito va con el cura y empezó el problema con mis papás. Empezaron las persecuciones, las amenazas, que ahí estoy viendo cerquitas nada más de ramas y ahí ponían sus pasturas para los burros. Entonces, en la noche oía como que iban las piedras. ¿A dónde se iba a buscar? Ahí estaba la amenaza. Enrique, aquí nos tienes 3 días para que te salgas del pueblo, te quemamos con tu familia. Y mi mamá fue bien valiente. Dice, no te preocupes, si Dios nos cuida, ¿qué nos pueden hacer? Dice, se estuvieron, nosotros empezamos a crecer más, nomás salíamos a la calle y luego nos empezaban a insultar, mayores y chamacos, hermanitos masones. Aguantamos, empezamos a ir a la escuela y fue peor. Le interrumpo. ¿Qué edad tenían ambos cuando llega el Evangelio a la casa de ustedes? Yo soy del 7 de junio de 1936. Para el 38 tenía yo 2 años. O sea, Estercita, ¿no habías nacido? No, es el 50. Santo Dios del cielo. Mi hermano tenía 3 años y medio. Baltasar. Estábamos bien chicos. Por eso cuando los apedrearon, mi madrecita se encerró en la casita y se arrinconó ahí. Y ahí están los piedrazos y mi papá en la cárcel, porque se reunió todo el pueblo y dijo el presidente, no te voy a dejar salir porque mira el pueblo, dice, te pueden pegar y es mi culpa. Te vas a quedar en la cárcel y mañana te vas, lo que usted diga, señor presidente. Entonces lo meten a la cárcel y como ya no lo vieron salir, se dejaron venir para la casa y de la piladita agarraban las piedras y duro para la casita de madera. Santo Dios del cielo. Y lo único bueno que tenía la casita era una puerta antigua, bien potente, y le dieron a la pura puerta. Le hubieran dado las tablas, cada piedrazo, sí, una tabla. Entonces, y nosotros ni cuenta, no nos dimos cuenta de nada. Ese ya fue en el 42, 1942. Entonces, nos levantamos y las tablas todas quebradas de ese aguancito. Mamá, pues, ¿qué pasó? Sí, unos hombres malvados vinieron a pesar ese aguán. Pero no se preocupen, no pasó nada. Ya después le digo a mi papá, ya tranquilo. Ya le dijo al presidente, dice, busca tus leyes que dice que te amparan. Tus garantías. Y ya fue a Cerdán, habló con el agente del ministerio. Le dice, ustedes, protestantes, católicos y ateos, todos son iguales. Y usted, si quiere reconocer que me faltaron el respeto, haga algo y si no haga nada. Se vende media hora. Hace un oficio. Usted gracias al presidente que no conoce la Constitución. Y ya llega, señor presidente, se le manda al agente del ministerio. ¿A qué me demanda usted? No dice que buscara yo, que a ver si las leyes me amparaban. Dice, bueno, ya está bien. Dice, vamos a ver esto, así que hay que le paren. Pero si yo, en 1950, habían cambiado el comisario Gidal y mi padre lo llaman.
lo nombran suplente del comisariado. Como había estado una trifulca muy fuerte, habían pasado muchos muertos, entonces el partido de oposición, que siempre buscaba lo malo, les cayeron, que hicieron una matazón en una colonia que está en el volcán. Y entonces el presidente que estaba entonces, que fue don Esteban Aquino, tenía un peón que todos los sábados no iba a trabajar. Y sucede ese caso, entonces llega el peón el lunes y le agarra del cuello, le tira y le pone la pistola en la frente. Me vas a decir qué andas haciendo con esos fulanos. Tú tomaste parte de ese asalto. Dice, bueno, yo sí ando con ellos, pero yo nomás cargo los belices, yo llevo las armas. Y entonces, inmediatamente van al gobierno, van a la federación, y fue cuando hubo como 4 o 5 muertos. Entonces cambian el comisariado y queda un señor de comisariado y lo llaman a mi papá como suplente. Como a los 4 o 5 meses, este señor comisariado se le hizo fácil traicionar a un señor, él y otro señor, pero nunca pensaron que ellos iban a ser los difuntos. Muere el comisariado y muere ese señor, y entonces vamos a ver quién queda de comisariado. Juntan los amigos de este lado y dice, vamos a nombrar nuevo comisariado, pero en voto secreto. Órale, y ya, vamos a ver. Don Enrique aquí no queda comisariado. Ahí ya cambió todo. Entonces, como había soldados y como todos los otros partidos no pagaban, entonces se pagaba el ejido, el predio del ejido. Entonces, como nunca presentaron boletas del último año de pago, entonces sí mi papá les ajustó cuentas porque tenía fuero, porque había soldados. Un señor se puso muy pesado y entonces tenía 2 policías de mi papá de acá del pueblo y eran bien obedientes. Los insulta y se llaman al sargento. Se me parecen un par de soldados para que traigan un señor que faltó respeto a mis policías. A ver, ármense y van por fulano. Los insulta, no lo obedecen. Si no quiso venir, llamen al sargento. Dice, tráiganselo como del lugar. Y van por él. Entonces, dice uno, dice, párate a media calle y yo de aquí a un lado. Sale el señor muy valiente. Otra vez ustedes dan un paso para adelante, le dan un golpe por su pescuecito, cae a media calle, lo agarran a patadas, se arrojan, sígale. Quietecito, lo meten en la cárcel y ya. Dice, enciérralo, mañana vemos qué hacemos por él. Y al otro día, a ver, señor fulano de tal, dígame de frente lo que me mandó decir. Señor, estaba yo borracho. Y entonces, eso es lo que le favoreció a mi papá, porque estaba la federación y se la quiere echar una mano. Y entonces, un tío, se llamó Ángel Aquino, primo de mi papá, él conocía mucho del ejido porque tenían collar por Santa Inés. Y dice, pues échame la mano. Ya vino mi tío Ángel, empezó a presentar el mensaje de la palabra de Dios, le pareció bien, empezó a venir con toda su familia. Y ya se empezó a hacer el grupito más grande. Y luego después, en el 56, pero te faltó decir cuando se fueron a dormir al cerro porque los amenazaron. Eso es lo que queremos saber. Entonces, después de que vinieron a apedrear la casa, entonces un tío, también medio hermano de mi papá, le dijo a su esposa, ponte mi cotón, ponte mi sombrero, y había junta en el portal. Dice, y entonces, ¿cuáles todos estaban bien oscuros? Y entonces, oyó, se puso hasta atrás y dice, hoy mismo vamos a meter lumbre en la casa de los masones y de los septicistas, todos vamos a meter lumbre. Y llega mi abuelita, llega ese tío y su esposa, y que sí, pues vámonos. Y nos fuimos para aquí enfrente de ese cerro. ¿Dónde hemos hecho? Sí, ¿dónde fuimos? Esperando a ver a qué hora se empieza a ver nuestra casa. Y sí, ya son como las 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Este lucero
el Lucero del Sur. Son las 3 de la mañana. Vámonos. Ya no hay nada. Ya nos vinimos. Ya. Dando gracias a Dios que todo iba bien. Y después decía la gente que la casa de Enrique Aquino ardía en las noches, que la casa de Enrique Aquino ardía en las noches. Wow. Pues ardía por la presencia Gloria a Dios. Amén. Eso yo no lo sabía, hermano. Sí, Eso yo no lo sabía. eso decían la casa Ya de después Enrique en la Aquino escuela decía, oye, dicen que tu casa arde de noche. Yo, pues quién sabe, nosotros estamos adentro, que vamos a darnos cuenta. Pues Santo Dios es el cielo. dicen tus vecinos que tu casa arde de noche. Digo, esa sí no se puede decir sí o no, porque nosotros estamos nos encerramos en la casa, nos damos cuenta. Si ustedes dicen que arde, pues que arda. Sí, Gloria a Dios. y después cuando oían que empezaban a cantar, empezaban a alabar a Dios, ahí están los piedrazos. ¿En qué año fue que se empezaron a hacer cultos acá? Ese ya fue como es en el 45, pero nada más de noche. No, nada más. Había una familia aquí en San Miguel Tecutlapa. Sí, El señor se llamó Antonio Flores sí, y su esposa se llamó Teófila. sí, Tenían 3 hijas y un hijo. sí. Y venían de vez en cuando, pero ya nochecita. Ahora aquí los vecinos, nomás oían que estábamos, pues ahí se da media pila de agarrar más las piedras y para acá. Y pues ahí nos las fuimos llevando. Ya después, ya cuando empezaba el tío Ángel, ya se hizo más grandecito el grupito. Ya esa casa se había tirado, ya estaba ese cuarto. Era el único que había este cuarto. Sí, Y ahí nos reuníamos y ya cantábamos de noche. Ya cuando tuvo ese pleito, el presidente del 56, 57, 59, sí. también tuvo un pleito y le dijo a un diputado local, tú no sirves para autoridad, renuncia. Y otra vez en voto secreto queda en papá del presidente. Entonces nos visitaba un hermano de Soltepec que se llamó Arnulfo Pérez. Me acuerdo de él. Andaba Lo llegué a andaba conocer. vendiendo pan. Sí, lo conocí. Entonces dice, hermano, ahora que es el presidente, empezamos los puntos en domingo a las 10 de la mañana. Si me hace usted favor, mientras yo de presidente, usted venga a ayudarnos. Y se empezaron a hacer los puntos a las 10 de la mañana, los domingos. ¿1900 qué? Eso ya fue en 1956. 1956 se Como- empezaron los cultos. Sí, como De domingos en la mañana. De domingo en la mañana, Ok. como de julio para adelante. Ok, Y ya empezamos con los puntos. No, pues el cuartito se llenaba. gloria a Ya Dios. venían varios, pero empezaron. Enrique Aquino se aprovechó porque era presidente, empezó a hacer sus cultos, pero más que salga de presidente, va a ver lo que le espera. Y todos los que se reúnen con él, les vamos a dar cuello. Se espantaron todos y se fueron todos. Se Me fueron recuerda a un lugar. y nada más quedamos nosotros y mi tío Ángel. Ya después mi tío Ángel se fue para México, le gusta el pentecostal y se fue con el pentecostal. Ok. Se dividieron. Sí. Sí. Ya, Se y separaron. entonces Ok. ya nos quedamos aquí nomás la familia y se reúnen como otros 2, 3 hermanos. Viene el temblor de 1973, el 28 de agosto en Ciudad Cerdán. Y entonces, Ya estábamos aquí ese año, hermano Manuel. allí, ¿no? Ese año fue el año que nos convertimos. Entonces, ya ese hermano Marcos de Ciudad Cerdán, como lo visitaban varios hermanos, empezó a traer para acá también los hermanos. Correcto. Y entonces, Operación mi hermano, movilización. Exacto. mi hermano Acompaña. le presentó el mensaje de la palabra de Dios aquí al papá de Leonel. Sí, así fue. Y entonces ya convenció a sus hijos, empezaron a venir, empezó a venir, no sé quién era más, creo que también mi hermano Pedro, no, Más adelante, el hermano Pedro. ya, También Pablo. Sí, acá, el hermano Pablo. entonces ya ya aquí el vecino Pablo, dice, mi mujer no quería venir, pero le agarré las medias y las traje. Así que vas Un poco de porque violencia. eres mi mujer. Y entonces otra vez hizo el grupito. Se empezó a hacer el grupito. Ya después, pues, por ciertas cosas, Pero Pablo. gracias a Dios que no se terminó la obra porque está en la colonia, sí, viendo en el la pueblo, obra del amén. Señor. Amén. Y esa fue. La semilla que plantaron ustedes con... y hasta el día de hoy,
Lágrimas. La sí. obra sigue ahí en la colonia. Y son varios hermanos, y son todos jóvenes. Así es. Todos jóvenes, ya los viejitos ya nos quedamos, yo. Los dos, Los dos quedamos. la muchacha que yo digo que Ella ya tiene 70 y tantos mi años. hermana Esthercita. Yo recuerdo, hermanos, cuando empezamos a venir acá, yo recuerdo el gozo que había. Yo les cuento a los hermanos que su papá, nuestro pastor Enrique Aquino, nos regaló una Biblia chiquita, que le faltaban ya algunas páginas. Y yo les cuento que había un hambre de conocer la palabra, hambre de conocer la palabra. Nos peleábamos con mis hermanas por leer la Biblia, todos queríamos leer la Biblia y en la noche todos nos reuníamos para leer la Biblia. Yo recuerdo muy bien que tocábamos acá cuando teníamos una duda y los interrumpíamos, a veces estaban cenando, no era día de culto, y hermano Enrique, es que explíquenos esto que no le entendemos. Y el hermanito se levantaba, si estuviera cenando o como estuviera, y nos recibía y nos pasaba y nos explicaba el hermano. O sea, tuvo tanta paciencia con nosotros el hermanito. Le doy gracias a Dios por eso. No solo eso, hermanos, también quiero decirles que la palabra tiene que ir de la mano de las obras. De la mano de las obras. Y les voy a contar algo que no saben, casi nadie sabe. El hermano Enrique, nuestro pastor, ese año, yo recuerdo, que nos ayudó para que pudiéramos comprar una carreta para poder trabajar el campo. Nos ayudó, nos regaló un yugo para nuestros caballos, yo me acuerdo muy bien, y nos prestó unos costales para que cosecháramos nuestra primera cosecha, porque nunca cosechábamos nada, porque mi papá andando en el vicio siempre empeñaba las tierras, las daba renta, las daba ni a media, siempre a renta. Ese año que nosotros nos convertimos fue el primer año que sembramos la tierra, el primer año. Otra cosa que yo quiero decirles a nuestra audiencia, que yo recibí mi primer juguete de niño, mi primer juguete de mano de los hermanos Aquino. El hermano Baltasar me regaló a mí una camionetita así como de soldados, me acuerdo que era verde con el capacete amarillo, y a mi hermanita Irma, que estaba chiquita, le regalaron una muñeca, pero yo no me acuerdo quién, si se acuerdan ustedes les voy a agradecer, pero a mí me regalaron un carrito así, eso fue el hermano Balta, un día del niño. Me regaló un carrito y a mi hermana le regalaron una muñeca, no sé si fue... A mí no me regalaron nada. No, porque ya no eras niña, ya no eras niña. Bueno, es que aquí está mi hermana también ahí interrumpiendo, aquí está también mi hermana. Muy bien, yo me acuerdo, entonces yo estoy seguro... también me acuerdo muy bien. Ya más adelante yo tendría que como 12 años, como 11 años, no sabía, salía de la primaria, cuando mi mamá cayó enferma de tifoidea, mi mamá cayó enferma y por alguna razón yo otra vez vine aquí a tocar esta puerta y la hermana Panchita, la mamá de los hermanos, me dio en aquel entonces una fortuna, 100 pesos me dio para ayudar a mi mamá. O sea, me dijo, le llevas a tu mamá, le entregas a tu mamá, porque es una ayuda para ella. Otra vez, hermanos, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando se planta bien el Evangelio, acompañado de obras, de amor por los perdidos, perdura para siempre. Y aquí estamos como testimonio de que perdura para siempre. Siempre recuerdo a mis hermanos, siempre. De hecho, estos hermanitos han sintetizado mucho su testimonio porque realmente hay muchas cosas más. Porque yo entiendo que también hubo demandas en contra de ustedes. Por ahí me enteré que hubo demandas en contra de los hermanos. O sea, la persecución duró años, muchos años. Desde 1938 hasta cuándo terminó la... Porque a nosotros nos tocó también un poquito. Pues todavía en el 60, cuando iba a ser mi papá, tuvo duras las amenazas. Por eso se fueron todos los que venían, por las amenazas que se dieron. Mi papá quería irse a vivir a Orizaba, le decía a mi mamá, le voy a decir a los hermanos que me consigan un terrenito y vendemos aquí, nos vamos para allá. Y dijo mi mamá, no, mi Señor Jesucristo nos puso aquí y aquí vamos a permanecer. Fue tanta la fe de mi madrecita que por ella aquí permanecemos. Siguen aquí. Recuerdo el cariño de mi hermana Panchita, lo recuerdo muy bien. Yo todavía recuerdo que un día vine atribulado. Mi hijo estaba enfermito, era bebé, estaba internado en Puebla. Yo ya andaba predicando el Evangelio. Y vine aquí tan atribulado y la que me recibió fue hermana Panchita. Y me abrazó y lloró por mí. Y me vieron como...
¿Cómo sirve de alivio, de aliento en las palabras de una madre espiritual que nos abrace, que nos cobije, que nos aliente? Eso le falta a la iglesia hoy. La esencia de la iglesia se ha perdido. La esencia del evangelio se ha perdido. Hoy no se paga ningún precio. El cristiano moderno de ahora viste igual que el mundano, habla igual que el mundano, se comporta igual que el mundano. No hay diferencia entre un mundano y un cristiano, porque no les enseñaron que el evangelio verdadero es un cambio radical en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice: volveos a las sendas antiguas, ellas os enseñarán. Yo aplaudo la vida de mis hermanos y de sus padres por su fidelidad y porque soportaron el peso tan grande de la tribulación que les azotó. A ellos sí, la tribulación sobre ellos fue terrible. Bueno, sí, adelante. Bien, después nos entró la duda, ¿cómo llegó la palabra de Dios a esta región? Entonces, ya los hermanos de Cerdán ya los empezó a visitar un hermano de Orizaba, que fue Juan Harris. Yo quiero preguntarle a mi hermana Esther Aquino, lo que ella recuerde de los primeros misioneros que llegaron con la palabra a la zona, a toda esta zona, Ciudad Cerdán, Esperanza, San Juan Atenco. Mi hermana Esthercita, ¿qué recuerda usted? ¿A quiénes recuerda? Yo recuerdo al hermano Juan Harris de Orizaba, que llegaron de Inglaterra con la palabra de Dios, que vinieron a trabajar en el ferrocarril de Orizaba a México. No. De Orizaba a Tehuacán. Y vinieron a trabajar. Y ahí ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y así es como llegó a Nogales, a Río Blanco, Esperanza, y hasta nosotros, y ahorita hay bastantes iglesias en toda nuestra república pertenecientes a esa rama de que ese movimiento. Juan Harris trajo la palabra de Dios de Inglaterra. A ver, entonces él no venía como evangelizador, o sea, no venía como... Vino a trabajar en el ferrocarril. A ver, ahóndanos un poquito. La palabra de Dios llegó a México por un ingeniero de Inglaterra que se llamó Eglon Harris, su esposa, y no sé si ya traía 3 hijos o aquí nacieron. Ese ingeniero era cristiano, fue la que tendió el ferrocarril de Esperanza a Tehuacán. Y mientras todos esos pueblos que fue pasando, trabajando, presentó el mensaje, la palabra de Dios. Mire. Y así es como de Esperanza a Tehuacán llegó la palabra de Dios, y él se estableció en Orizaba. Tuvo 3 hijos, 2 hombres y una mujer, que fue el hermano Guillermo Harris, Juan Harris, y el hermano, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, allí en Orizaba empezó a seguir para Córdoba, Veracruz, Jalapa, y aquí alcanzó Puebla, Tlaxcala, Distrito, Hidalgo, Querétaro, hasta Tijuana, Huatulco, Cancún. En total pasa ahorita de 100 iglesias que están registradas ante el gobierno. Es la Asociación de Hermanos Congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, así se llama la asociación. No tiene, las iglesias no hay pastores. El pastor es nuestro Señor Jesucristo, es la que nos está guiando lo que tenemos que hacer. Entonces, vemos que solamente el único asueldo que tiene la asociación es el representante legal ante el gobierno, y se llama Manuel Ochoa. Esa es la que continuamente está en contacto con los licenciados de Hacienda. Entonces, ellos se sorprendieron cuando les dijo: todos nuestros hermanos que están a frente de cada grupo, nadie está a sueldo. Dijeron ellos: pero entonces, ¿de qué se viven? Dice: todos trabajan. La mayoría son campesinos, son obreros, son comerciantes, tienen oficio, pero nadie está a sueldo. Dice, entonces dijeron los licenciados: pues nos gustaría estar con ustedes en un culto para ver cómo es el culto de ustedes. Dice: pues los invito a un culto
de ancianos, donde se reunimos cada mes, cada primer viernes de cada mes se hace un culto de ancianos para instruirlos, para reportar cómo van sus iglesias. Y cada mes se hace un culto de mujeres y un culto de jóvenes. Son 3 cultos que se hacen por mes en diferentes iglesias. Entonces nos dijo, y dice Manuel Ochoa, el culto se va a hacer en Tehuacán. No falten, inviten a otros para que vean que sí hay armonía en nuestras iglesias. Y sí, llegaron 5 licenciados, 3 hombres y 2 mujeres. Entonces dijo Manuel Ochoa, dice, aquí tenemos el licenciado que estamos reportando mensualmente lo que acontece en nuestra asociación. Él va a tener unas palabras. Dice, miren, soy fulano de tal, licenciado en trabajo en Hacienda. Dice, tanto hablar con Ochoa, ya se me pegó la palabra hermanos. Hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Me da gusto que es una asociación de iglesias, en verdad que no tienen problemas de nada, porque no están a sueldo. Hermanos, dice, qué barbaridad, pentecosteses, bautistas, dice, qué pleitos tienen, porque todos quieren ser pastores, porque todos tienen sueldos, tienen casa, el pastor tiene casa, tiene todo. Y qué raro que ustedes nadie está a sueldo. Y qué comprensión tienen ustedes. En verdad, dice, en ustedes mora el verdadero amor de Dios, del Señor Jesucristo. Los admiramos y estamos reportando ante el gobierno que ustedes son una iglesia de veras, de verdaderos hermanos. Felicidades, hermanos, y sigan unidos. Amén. Se fueron sorprendidos de veras que de la unión de estas iglesias que nadie está suelto. Sí, las asociaciones normalmente tienen sus propias reglas, pero sí, esta asociación de nuestros hermanos, la verdad sí, son ancianos, se representa a través de ancianos, se les nombra ancianos a los hermanos que están al frente de cada iglesia. Y sí, hay muchas iglesias en muchos lugares, como ya dijeron, sobre todo esta zona de Tehuacán, Puebla, aquí Orizaba. Gracias a Dios por la vida de estos hermanos que llegaron de Inglaterra, llegaron trabajando, pero también trabajando en la obra. Sí, yo conocí a Ronaldo, sí. Ronaldo Arlen lo conocí, a Donato también. Pusieron su imprenta. Pusieron una imprenta cristiana. Donato es Harry, pero ese ya sí pendiente. Aquí fue Ronaldo, Eglón y Guillermo Harris. Sí. Y su papá fue Juan Harris. Sí, Juan. Y su hermana, no me acuerdo cómo se llamó. De hermana sí que es Nati. Oiga, yo me acuerdo que el hermano Ronaldo decía que él era mexicano. Sí, nació aquí. Mexicano, entonces sí nació acá, sí nació en México. Sí. A mí es que me gustaría hacer una pregunta porque me apasiona el evangelismo y me gustaría, vosotros erais pequeños cuando vuestro padre se convirtió. Sí. Y me gustaría saber cómo, yo creo que el evangelio a vosotros llegó a través de vuestra madre, ¿no? ¿Cómo os presentaba a Jesús? ¿Cómo os hablaba de ellos ya tenían su fe cimentada, pero vosotros cómo crecisteis en el evangelio en medio de una familia cristiana con tribulaciones, sí, con cargas en la calle, perseguidos, teniendo que soportar la burla de los otros niños de vuestra edad que os tomaban por, ¿no? Bueno, en ese tiempo pues no comprendíamos las cosas todavía. Mi hermano tuvo que agarrarse a golpes para defenderse porque aún no comprendía la palabra de Dios. Y tiene su testimonio, pero le da pena decirlo. Porque, pues, hasta sí, Pedro en un momento de arrebato agarró la espada y le cortó la oreja a Malco. Entonces no nos vamos a espantar por eso, hermano Manuel, no se preocupe. Esthercita, tú eras la más chiquita. La más chiquita. En la escuela, ¿cómo soportabas el asedio, el acoso? Pues, también con muchas burlas. Una ocasión me llevaron arrastrando a las chiquillas a la iglesia católica. Me llevaron arrastrando, y ahí me echaron que su agua bendita, que quién sabe qué tanto. Y pues uno como mujer es uno más tranquila, no va uno a agarrarse a golpes también. Con ellas. Ajá.
Y ya, Pero ¿cómo las consolaba su mamá? nunca les dije nada. Ajá. Ni Nunca yo, les dije nada. nunca les dije nada de lo que me pasaba en la calle. Yo llegaba a la casa bien tranquilo, no pasa nada, pero me fue